Número 5. Bethany Ann Decker nació en Fredericksburg, Virginia. Era una joven brillante y trabajadora que estudiaba cambio global y economía en la Universidad George Mason mientras trabajaba a tiempo completo. En la universidad comenzó una relación con Emil Decker, un miembro de la Guardia Nacional del Ejército. Se quedó embarazada y la pareja se casó en 2009, teniendo un niño poco después. Por su carrera militar, lo enviaban con frecuencia a misiones en Afganistán. Y cuando su marido estaba lejos, Bethany lograba compaginar sus responsabilidades con ayuda de sus suegros que cuidaban de su hijo mientras ella trabajaba y estudiaba. Sin embargo, la felicidad conyugal no duraría mucho. Trabajando como camarera conoció a un inmigrante boliviano llamado Ronald Roldán. En poco tiempo, ambos comenzaron una aventura en secreto. Los problemas matrimoniales salieron a la luz. Ella se mudó a un apartamento en Orchard Grass Terrace, en Ashburn, Virginia. Ronald se mudó con ella poco después y la relación se volvió tóxica. Él era extremadamente controlador. La telefoneaba a todas horas exigiéndole fotos de dónde estaba y con quién se encontraba en cada momento. Bethany se sentía atrapada y su familia empezó a preocuparse. Idearon formas de sacarla de allí, pero a finales de año ella se había quedado embarazada de nuevo. Como había mantenido encuentros con Emile cuando él estaba de permiso, la paternidad del bebé seguía siendo una incógnita. Tras regresar de su misión en enero de 2011, Emile y Bethany se fueron de vacaciones a Hawái. Al volver, se quedaron con los padres de Emile, que no sospechaban la crisis que vivía la pareja. A la mañana siguiente, el 29 de enero, Emile vio a Bethany antes de que ella regresara al piso que compartía con Ronald. Ella llamó a su trabajo para confirmar su turno de la siguiente semana y Ronald asegura que la vio aquella tarde. Emil volvió a ser enviado al frente el 2 de febrero y Bethany no apareció por el aeropuerto para despedirse. Su ausencia se achacó simplemente a los problemas que arrastraba la pareja. No era nada extraño. Era habitual que pasaran días sin saber de ella por su caótico ritmo entre el niño, los estudios y el trabajo, pero seguía activa en Facebook, enviando mensajes a sus amigos. Sin embargo, fueron precisamente esos mensajes los que desataron las alarmas. Varios amigos de Bethany contactaron con su madre, Kim Nelson, para contarle que recibían mensajes de su cuenta, pero no creían que fuera ella quien los redactaba y enviaba. El 19 de febrero, Kim pidió a sus padres que fueran al apartamento para ver si estaba bien. Vieron que su coche seguía en el aparcamiento, pero parecía abandonado, cubierto de polvo, con una rueda pinchada y mal aparcado. Tras aporrear la puerta principal sin obtener respuesta, el pánico empezó a apoderarse de ellos. Dieron la alarma y denunciaron la desaparición. Los primeros hallazgos preocuparon seriamente a los investigadores. Sus cuentas bancarias no habían registrado ningún movimiento. El historial telefónico revelaba que el móvil no se usaba desde su última pista el 29 de enero. Tampoco fue a trabajar ni asistió a clase. Pronto se hizo evidente que existía un turbio triángulo amoroso. Así, Emile y Ronald pasaron a ser el centro de la investigación. Tras ser localizado, Emil regresó para colaborar con la policía. Ronald aseguró a los agentes que creía que ella simplemente había vuelto a vivir con sus padres. La policía investigó el pasado de Ronald y descubrió que arrastraba un historial con varios antecedentes penales, entre ellos usurpación de identidad y daños materiales tras reventar la ventanilla del coche de una mujer. Al ser interrogado, fue incapaz de dar respuestas coherentes sobre cuándo vio aparcado el coche de Bethany por última vez. Dado que Ronald se había mudado, consiguieron una orden judicial para registrar su nuevo domicilio. Incautaron teléfonos y un ordenador portátil, pero no hallaron pistas nuevas. Mientras tanto, a Emile le concedieron el divorcio de la desaparecida Bethany. Ronald solo ha hecho una declaración pública sobre la desaparición de Bethany y fue a través de su abogado. Mi cliente mantiene la esperanza y reza para que Bethany vuelva a casa. Confía plenamente en que están trabajando duro en el caso. Años después de la desaparición, Ronald inició una relación con una mujer llamada Vicky Willoughby. Al igual que con Bethany, el noviazgo no tardó en volverse abusivo y controlador. En mitad de una fuerte discusión, Vicky le apuntó con un arma. Él se la arrebató forcejeando y le disparó 3 veces.
Vicky sobrevivió de milagro, pero perdió un ojo y cargaría con las secuelas psicológicas para siempre. No presentaron cargos contra ella, ya que la justicia determinó que había actuado en defensa propia. Él se declaró culpable de 2 delitos de agresión y fue condenado a entre 6 y 8 años de prisión. Más tarde, ella relataría su terrible experiencia en un episodio del famoso programa de televisión del Dr. Phil. En una entrevista con el Daily Mail, confesó con angustia: otra chica va a salir herida por culpa de este hombre. Es una injusticia tremenda, no solo por mí, sino por la próxima víctima que decida atacar. En cuanto Ronald cumpla su condena, se iniciarán los trámites para expulsarlo y deportarlo de los Estados Unidos. Jamás hubo pruebas de que Bethany diera a luz al bebé que esperaba, y su rastro se esfumó por completo sin dejar una sola pista. Si tienes cualquier información sobre la desaparición o el paradero de Bethany Decker, por favor ponte en contacto con las autoridades. Número 4. El misterio que envuelve la desaparición de Marsha Brantley ha mantenido en vilo a la prensa y al público durante años. Marsha Brantley nació como Marsha Ellen Rader el 28 de febrero de 1959. Nacida en Illinois, era hija única, aunque tenía una gran familia repartida por todos los rincones de Estados Unidos. Marsha era muy reservada, con un círculo de amigos bastante reducido. Era amable pero de carácter fuerte, decidida y sin rodeos. Adoraba a los animales y solía acoger perros que buscaban un hogar. Sin embargo, su mayor pasión era escribir. Fundó un taller literario, soñaba con publicar sus obras y escribía un blog donde narraba los detalles de su día a día. Se casó con Donnie Brantley el 31 de marzo de 2000. Según sus propias palabras, fue un día desbordante de alegría. Iba de un lado a otro, preparándome para una boda. La mía. La familia fue llegando poco a poco, compartimos confidencias y luego llegó el gran momento. Fue algo maravilloso, el día más feliz de mi vida. Estas emotivas líneas pertenecen a una entrada de su blog escrita para su aniversario de bodas en 2009. Sin embargo, el año de su boda la tragedia la golpearía con dureza al perder a ambos padres por culpa del cáncer en pocas semanas. Durante los años siguientes, se mantuvo muy activa en su blog, Magpie's Nest, publicando desde reseñas de cine hasta quejas sobre el crudo clima de Tennessee. Su blog y su página de Facebook reflejaban a la perfección cómo era su rutina diaria al lado de Donnie. Mi maravilloso esposo me trajo rosas a casa a la hora de comer, porque sí. En los comentarios añadió: suele tener estos detalles. Es un tesoro, pero a veces la apariencia en las redes dista mucho de la realidad. Según su amiga Nancy Grill, compañera de Marsha en el taller de escritura, era evidente que el matrimonio arrastraba serios problemas de fondo. Nancy afirmaba que Donnie era bastante insociable y no mostraba ningún interés por las aficiones de Marsha. El 2 de junio de 2009, Marsha escribió en Facebook: están los planetas desalineados, ¿por qué todo lo que puede salir mal lleva saliendo mal un mes entero? Alguien le comentó: bueno, excepto por las rosas que te trajo tu maridito porque sí. Marsha nunca contestó, y después de aquello no volvió a publicar nada en Facebook. Ninguna entrada nueva en su blog, silencio absoluto. Pero no fue hasta julio o agosto cuando su ausencia encendió las alarmas. Era habitual verla paseando a sus perros de acogida, pero los vecinos se percataron de que hacía tiempo que no lo hacía. Preocupada, una vecina, Phyllis Dodd, decidió ir a llamar a su puerta. Cuando Donnie abrió, le preguntó directamente por Marsha, comentándole que llevaba días sin dejarse ver por el barrio. Donnie le dijo que ella se había marchado y que estaban divorciándose. Phyllis se lo contó a su peluquera, Kelly DeLude, quien en octubre avisó a un abogado local, Jerry Hoffer. Este alertó de inmediato al fiscal del distrito, Steve Bibb, y pronto la Oficina de Investigación de Tennessee se hizo cargo del caso. Ya estábamos en noviembre. Los agentes apenas tenían pistas por dónde empezar. Marsha era sumamente reservada, y ya habían transcurrido casi 5 meses desde la última vez que alguien la vio. Al interrogarlo, Donnie insistió en que su esposa se había marchado por voluntad propia, con la firme intención de pedirle el divorcio. Sin embargo, las alarmas no tardaron en encenderse para los investigadores, cuya preocupación por la integridad de Marsha crecía por momentos.
Aquel primer rastreo no sirvió para aliviar sus peores temores. Su coche seguía aparcado en la casa, su ropa en el armario. Todas sus cosas estaban donde las había dejado. La policía no halló indicios de que quisiera abandonar a su marido. Sus amigos insistían en que jamás habría abandonado a sus perros de acogida. La policía dudaba que se hubiera ido por voluntad propia. Encontraron recibos de compras hechas por Donnie, herramientas sospechosas que, según creían, servirían para deshacerse de un cadáver, como un plástico protector, un equipo de soldadura, una lona y una limpiadora a presión. Pero prestad atención a esto. Un extraño correo salió a la luz. Marsha había escrito a su club de lectura diciendo que, cito textualmente, estaría desaparecida un tiempo sin dar explicaciones. Seguro que nos cruzamos a menudo. Al fin y al cabo vivimos en un pueblo muy pequeño. Una de sus amigas íntimas, Reggie J., se quedó de piedra. Cuando Marsha creó el grupo, su único requisito era que nadie podía dejarlo sin un motivo de peso. Quería que todos estuvieran comprometidos al 100%. Sin embargo, otra amiga reveló que Marsha planeaba salirse. No lo había contado antes porque se lo había confesado en estricta confidencialidad. La policía fue incapaz de rastrear el origen de aquel correo, y muchos dudaban de si realmente lo había escrito ella. Se decía que Marsha se llevó unos $110,000 escondidos en casa. Al parecer, dejó una nota en su coche que decía: «Véndelo, a ver qué sacas». Esa nota jamás fue guardada como prueba por los investigadores, y tampoco creían que hubiera dinero en la casa. En 2012, la policía volvió a registrar la vivienda de Marsha y Donnie Brantley, esta vez acompañados por perros de búsqueda de cadáveres. La policía temía que se tratara de un crimen, pero no hallaron pistas nuevas. Pero atentos, porque en 2013 el caso dio un vuelco. A pesar de no tener cuerpo ni rastro de Marsha, las autoridades anunciaron la imputación de Donnie Brantley por asesinato en primer grado. La fiscalía manejaba dos claros motivos: la infidelidad y los problemas económicos. Donnie tenía una empresa de reformas, pero tras la crisis inmobiliaria de 2009, el negocio se hundió por completo. Tras la desaparición de Marsha, Donnie obtuvo su poder notarial y podía firmar en su nombre para vender sus bienes. Sin embargo, el fiscal general del 10º Distrito Judicial, Steve Crump, aclaró que no encontraron pruebas de que Donnie usara ese poder para ganar dinero. Aunque el fiscal insistía en ello, un mes después de perderle el rastro a ella, usaron su firma para vender la empresa de reformas. Un primer perito calígrafo aseguró que la firma era auténtica, pero la policía no estaba de acuerdo. Por eso, solicitaron el análisis de un segundo especialista. Este analizó la firma y determinó que era falsa. Pero fijaos ahora en el detalle del teléfono móvil. El análisis demostró que las llamadas entrantes cesaron el 2 de junio de 2009. Donnie alegó que acababa de comprarle un teléfono nuevo y que ella se lo había llevado al marcharse. Sin embargo, luego se descubrió que Donnie usó ese teléfono para llamar a una línea de citas, aunque decía que lo tenía ella. Aseguraban que él, cito textualmente, buscaba algo diferente en su matrimonio. Prueba de ello es que llevaba varios meses utilizando páginas de citas en Internet, pero el abogado de Donnie defendió que no empezó a usarlas hasta que su mujer se marchó. La fiscalía sacó a relucir que se había besado con una exnovia antes de que ella desapareciera, pero la defensa sostuvo que la cosa no pasó de ahí. Sus amigos aseguraban que ella jamás se habría marchado por una infidelidad, sino que se habría indignado y enfadado muchísimo. Además, el vínculo emocional que sentía por su casa era fortísimo. La habían construido sus padres y estaba únicamente a su nombre. Sostenían que lo habría echado a la calle antes de marcharse. Apenas una semana después de su desaparición, tanto la acusación como la defensa confirmaron que Donnie entregó en mano una tarjeta a la exnovia con la que se había besado. En ella ponía: «Las cosas me van mejor ahora». Para la fiscalía, el momento y el mensaje de esa tarjeta demostraban claramente que Donnie estaba detrás de todo, que la había asesinado y ya estaba listo para pasar página. La defensa desmontó esas acusaciones, asegurando que la tarjeta no ocultaba nada turbio. Él solo pretendía retomar el contacto y entablar una simple amistad, y lo cierto es que siguieron viéndose un tiempo después. Además, según la defensa,
Su exnovia jamás escuchó a Donnie hablar mal de Marcia. Al hablar de los recibos hallados en el registro, la fiscalía fue contundente. Junto al ticket del vertedero y la ausencia del cuerpo, probaban un asesinato frío y calculado, algo que en Tennessee debe demostrarse sin asomo de duda para lograr una condena. La defensa alegó que esos tickets eran de compras habituales para su negocio de reformas. Las contradicciones de Donnie se convirtieron en el gran filón de la fiscalía. Sostenían que cambió su versión varias veces, y los investigadores afirmaron que los engañó sobre el paradero de la autocaravana. La policía apuntó que dio versiones contradictorias a los vecinos, diciendo que ella vivía en la caravana o que se había marchado al oeste. Aquel vehículo era una pieza clave. Pero si nos fijamos bien, las versiones sobre dónde apareció chocan por completo. Lo único seguro es que Donnie dijo que estaba en un camping. Sin embargo, cuando la policía fue a comprobarlo, allí no había nada. Para la defensa, aquello no fue una mentira, sino un simple malentendido. Argumentaron que solía guardarla en un almacén o con sus padres. La policía afirmó que la hallaron en la granja de Georgia de su familia. Al registrarla, no había rastro de Marcia ni de ningún crimen. La defensa denunció malas prácticas policiales, alegando que los agentes sugestionaron a los testigos antes de los interrogatorios. Aseguraron que, antes de preguntar a los vecinos qué opinaban de Donnie, ya les habían soplado que cambiaba constantemente de versión. Esto es lo que declaró Nancy Grill ante la oficina del sheriff de Bradley. Al principio pensé que Marcia se había marchado a propósito para convertirse en esa autora de grandes éxitos. Pero al pasar el tiempo y hablar con la policía, cuando me dijeron que Donnie mentía tanto, empecé a dudar. Cuando la policía llevó perros rastreadores en 2012, el Distrito Judicial y el fiscal general, Steve Webb, se vieron salpicados por acusaciones de corrupción y mala praxis. Los abogados defensores denunciaron que el distrito solía pisotear los derechos de los acusados y ocultar pruebas clave. Webb se defendió, asegurando que ignoraba tales abusos y que les habría puesto fin de inmediato. Al buscar un motivo real para su desaparición, la defensa recordó que padecía una depresión clínica muy severa. Su historial médico reflejaba fuertes cambios de humor y que se inyectaba hormonas para mitigar el trastorno. Mientras ambas partes se enfrentaban, un nuevo y estremecedor giro nos sacudió a todos. A solo una semana de empezar el juicio, la propia familia de la víctima pidió retirar los cargos contra Donnie. Temían que si el caso no era lo bastante sólido y Donnie salía absuelto, Marcia jamás obtendría justicia y se quedarían sin opciones. Al retirar los cargos sin perjuicio, podrían presentarlos de nuevo si surgían pruebas de peso. En octubre de 2016, volvieron a imputar a Donnie, esta vez por asesinato en segundo grado. El fiscal general no quiso desvelar qué pistas nuevas tenían, ni si de verdad las había. A partir de ese momento, todo el expediente judicial que antes era público fue borrado del mapa. Por tanto, no queda rastro oficial ni registro de que Donnie Brantley fuera acusado alguna vez. 18 meses después de aquella segunda imputación, llegó el momento de elegir al jurado, pero, de repente, se anunció que volvían a retirar todos los cargos contra Donnie Brantley. El fiscal temía que el caso ni siquiera llegara a juicio al no poder demostrarse la culpabilidad sin asomo de duda. Desde que se le perdió la pista, no se ha hallado ni un solo rastro de Marcia. Su número de la Seguridad Social sigue inactivo. No hay visados a su nombre ni pruebas de que saliera del país. Su paradero sigue siendo un misterio. Si tienes algún dato sobre la desaparición o el paradero de Marcia Brantley, contacta con las autoridades de inmediato.